Queridas hermanas y hermanos de la Fraternidad del Santo Nombre, amigos y lectores del blog El Santo Nombre y del canal de YouTube. Con alegría estamos nuevamente juntos para comentar algunas cuestiones, algunas vivencias, alguna práctica que pueda servir de base para los próximos días. En los vídeos anteriores ya hemos sentado más o menos las bases o los fundamentos para todo el año. Sobre todo aquello de estar atentos a nuestro nivel de conciencia, al grado de nuestra atención. ¿Qué es lo que finalmente nos permite cultivar el espíritu en nuestro propio jardín, en el interior del corazón? Sin atención no hay vida espiritual. Sin un buen nivel de atención no podemos crecer en esto de separarnos de lo que ocurre para crecer en libertad en cuanto a la respuesta que damos a los acontecimientos. Si los acontecimientos son la voluntad de Dios manifestada, nuestra respuesta ha de crecer en libertad. Hemos de evitar que sea una reacción, sino que sea una respuesta libre, un acto libre de donación, de entrega y de alineamiento con la voluntad de Dios que se expresa en todas las cosas. Por ahí vamos. Pero claro, hay muchos detalles, componentes y cuestiones que podemos comentar en relación a esto de la atención. Una cosa básica, fundamental, es el asunto de que si la atención es requerida o es dirigida. Esto lo tratamos en algunos videos iniciales allá en el curso de fenomenología. ¿La atención me es requerida por los estímulos o mi atención es dirigida? Esta última responde a una intención, a un acto desde el espíritu que se pone al mando y decide a qué cosa va a atender. La vida monástica, la vida del consagrado, una vida dedicada a la continua oración o a la búsqueda incesante de la unión con Dios, requiere de esta intención precisa, lo menos dividida posible, lo más concentrada. Y la cultura actual, en todas las épocas, pero la cultura actual sobre todo, atenta contra esto diariamente. Es muy difícil que nuestra atención sea dirigida, sino que lo que vivimos en todo momento es un constante requerimiento, es una fragmentación. De todos lados nos van tirando las ropas, se nos va llamando la atención. Esto lo vemos en los medios de comunicación, de información, en la publicidad, en el trato con los demás. Y hay algunas herramientas muy específicas que, siendo muy útiles para la comunicación humana, también nos fragmentan, nos dividen y nos dejan agotados, carentes de energía. Acuérdense que si nosotros no tenemos energía vital, no tenemos fuerza interior, no podemos crecer en el nivel de atención. Nuestro nivel de conciencia baja, nos adormilamos, divagamos mucho más y vivimos en ese semisueño, en esa duermevela autómata. ¿De qué estoy hablando? Del WhatsApp, del Telegram, de las redes sociales, de ese permanente requerimiento que el medio hace de mi atención.
Hace un tiempo intentamos llevar a la práctica esto de apagar, por ejemplo, el WhatsApp, y encenderlo solo en una hora determinada, en un momento determinado del día, concentradamente ponernos a responder eso y luego volver a apagar. Esto lo intentamos en distintos momentos, hace ya bastante. Por ejemplo, lo llevamos a la práctica cuando estuvimos en un monasterio y luego lo intentamos llevar actualmente a la práctica. De allí salen algunas vivencias que será bueno comentar. ¿Ustedes se acuerdan de aquella famosa imagen donde un astronauta del Apolo 11 está en la Luna y en el horizonte oscuro se ve el planeta Tierra? La Tierra vista a la distancia, desde la Luna. Y el astronauta allí, mirando su hogar y mirando toda su propia historia, ahí en el planeta. Y él decía, uno de ellos comentaba que había tomado conciencia de cómo al ver la Tierra, el planeta desde fuera, estaba viendo ese lugar donde se había desarrollado toda la historia humana. Desde Cristo, desde antes de Cristo, desde el Imperio Romano, lo que a ustedes se les ocurra, todo había sucedido en ese planeta. Esto le provocaba a esta persona una particular conmoción, un sentimiento muy extraño. Y junto a todo esto, una singular sensación de soledad. En cierto momento sintió la abrumadora soledad en la que él estaba mirando a la Tierra desde lejos. Un poco de esa manera nos hemos sentido cuando apagamos el WhatsApp. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Bueno, la sensación interna de aislamiento, de soledad y de distancia que se manifestó cuando apagamos con decisión y no nos permitimos claudicar en eso de desconectarnos de las redes, la sensación fue así, de abrumadora soledad. Esto llamó nuestra atención y nos hizo reflexionar bastante. Ya lo habíamos escuchado, hay quienes recomiendan esto sobradamente, no es nada nuevo. La necesidad que tenemos de centrarnos en nosotros mismos e independizarnos de estos estímulos que permanentemente nos requieren y nos agobian. Ya lo sabíamos, pero distinto es ponerse a practicarlo de veras, día tras día. Nos empezamos a sentir desconectados. ¿Qué estará pasando? ¿Qué me habrán dicho? Con aquel, con tal otro, cuestiones de la familia. Y ahí se arma el lío donde podemos comprobar y ver mucho más de frente esto de la carencia de lo que venimos hablando también en el blog o escribiendo desde hace unos días. Se pone de manifiesto la adicción a la externalización. Vivo fuera de mí. Vivo en función del contacto con estos otros. Es una de las tantas formas de la curiosidad. ¿Qué es lo que se produce en nosotros? Los estímulos frecuentes y diferentes nos hacen sentir vivos. Nos hacen creer que algo está pasando, algo de importancia. Ah, me dijo esto, contesto esto, me dicen esto, contesto esto. De acá para allá. Se me venía también la imagen de
Imagínense que ustedes van caminando por un sendero y hay perritos, distintos perros, que les van mordisqueando las ropas, ¿no? No sé cómo se dirá en otros países, pero se dice tarasconear. Los perros te tarasconean, ¿no? Te van mordisqueando, nos van haciendo jirones la ropa y uno queda fragmentado, sin fuerzas, en mala situación. El WhatsApp es el mejor ejemplo de lo que en otro tiempo los monjes de Filocalía, o ustedes pueden leer en libros de espiritualidad, de religión, lo que en otro tiempo se llamaba la conversación vana. Huye de las conversaciones vanas. Era un consejo muy habitual. ¿Por qué? Porque te dispersan, te sacan de foco, te hacen olvidar del espíritu, de ti mismo, de la concentración en lo que importa. Nos llevan a una superficialidad. Una de las primeras comprobaciones o de los primeros cambios que hemos notado al decidirnos a usar el WhatsApp solo en un horario al día, una de las primeras cosas que hemos comprobado es un tremendo espacio de tiempo. Nos parece, ahora sí, que nuestra vida tiene tiempo, nuestro día tiene tiempo. Dejamos de estar apremiados o la sensación de que no tenemos ni un instante de tiempo, sino que se nos alarga. Uno se siente un poco de vacaciones. Tengo tiempo. ¿Y qué es lo que ha cambiado? No, nada, el WhatsApp. Muchas de las comunicaciones que entablamos a través de estas redes, de estos medios de comunicación, son innecesarias. Nada que decir con las necesarias, con las imprescindibles, con las laborales, etc. Pero el 80% podía dejarse para otro momento, o mejor aún, concentrar la comunicación en un momento específico del día. Eso nos ha dado muchos frutos y nos está dando muchos frutos, a la vez que nos permite ir conociendo cada vez más esto de la carencia interior que tratamos de anestesiar de múltiples formas, una de las cuales, muy importante, es este permanente chat, este permanente conversar con otros. Habíamos empezado esta práctica hace ya 2, 3 años de un modo diferente. ¿Qué ocurría? Se nos enviaban con mucha frecuencia vídeos para ver, textos para leer, audios para escuchar. La mayoría de ellos muy interesantes y muy buenos. Pero descubrimos en un cierto momento que esto tenía que terminar. ¿Por qué? Porque la vida es corta. No puede ser que la vida se me vaya viendo vídeos, escuchando audios, leyendo cosas, que siendo todas ellas muy interesantes, me van entreteniendo, me van teniendo entre los momentos, postergando la verdadera interiorización. Buscar a Dios, buscar la verdad, buscar la profundidad del corazón es lo mejor que podemos hacer en la vida. Pero, ¿cómo buscar? Porque no se trata de esa búsqueda exterior como si fuera recorrer infinitamente los anaqueles de una biblioteca, de un libro tras otro, creyendo que Dios está en las páginas de ese libro, en las imágenes de ese vídeo o en las palabras de ese otro que te dice algo. Entonces dejamos en aquel momento, y lo hemos comentado con algunos de ustedes, dejamos de visualizar estas cosas que se nos enviaban. Y a veces nos costaba mucho, porque
el expositor era muy bueno porque sabíamos que la palabra de esa persona podía sernos de mucha utilidad, que aquel libro debía tener algo muy interesante, nos costaba. Pero más conscientes éramos de esta necesidad de ir hacia adentro para encontrar ahí lo que buscamos y no allá. Entonces, yo simplemente les comparto estas vivencias, cada uno verá si algo les sirve de utilidad. Pero ¿qué pasa? Cuando intento unificarme, cuando intento concentrarme, no moverme del propósito, cuando me dispongo a evitar la fragmentación en serio, lo primero que encuentro adentro es la carencia. Una sensación primero difusa y después concentrada y precisa en el cuerpo, una sensación dolorosa que a veces traducimos como angustia, vacío, dolor, presión. Hay muchas formas en que se puede traducir esto. Las más comunes son la ansiedad, el temor o simplemente una inquietud difusa que no nos deja estar en un descanso tranquilo. Esto se hacía muy patente mientras menos me exteriorizaba. Menos WhatsApp, menos vídeos, menos audios, incluso menos lecturas. Cuando nos quedamos con una o dos cositas, la Sagrada Escritura, un autor espiritual y una línea de trabajo. Una línea de trabajo. Pero a medida que esta carencia se va conociendo, y sobre todo, esto escribíamos el otro día en el blog, es de interés si lo pueden releer. A medida que vamos conociendo la carencia y sobre todo la vamos atravesando, como si se tratara de pasar una zona en el camino en donde estamos expuestos al ataque, al griterío, si pasamos la carencia, si un poco la sufrimos, la vivimos, sin darnos un analgésico, empezamos a darnos cuenta que tiene mucho de fantasma, de espectro, que no es real. Que lo que es real está detrás y debajo de la sensación de carencia. Y que eso que está detrás y debajo de la sensación de carencia es ni más ni menos que la paz del corazón, lo que buscamos toda la vida. Lo que está detrás de la carencia es la paz del corazón. Como decíamos quizá en el retiro de Ávila o en algún encuentro, nosotros ya tenemos dentro la gracia. El reino de los cielos ya está dentro. Cristo vive en la ermita interior. Ah, qué lindo concepto, qué buena idea, ¿no? Qué lindo suena. Pero ¿dónde está Cristo? Si cuando voy para adentro hay dolor, angustia, inquietud. Está detrás de esa cortina de la sensación desagradable. Pero no vamos a descorrer la cortina y descubrir la plenitud de la gracia si nunca nos dejamos ir hacia ese lugar. Si nunca nos animamos, si no encontramos el coraje de quedarnos un ratito en medio del torbellino y del tumulto interior. ¿Y cómo vamos a hacer eso si estamos todo el tiempo en el WhatsApp? Todo el tiempo viendo cosas muy interesantes. Todo el tiempo haciendo cosas muy importantes. Sí. Apenas se nos viene el silencio, descubrimos el vacío en el cual vivimos. Vacío que es, ni más ni menos, vivir en la mente. Vivir en la mente lejos del corazón.
este vacío que sentimos tiene mucho que ver con una costumbre arraigada de ir hacia las personas, ir hacia las situaciones o hacia las cosas, buscando encontrar en ellos, en ellas, la felicidad que creemos nos falta. Vamos a hacer actividades, a adquirir objetos o a relacionarnos con personas para encontrar allí la felicidad y la paz que nos falta. Nos hemos acostumbrado a esto, Es decir, actúo desde la carencia, en lugar de, encontrando la plenitud en mí, salir a compartirla. A esto quería ir en esta parte final para no extenderme mucho. Si encuentro la gracia en mí, si encuentro la plenitud o la paz del corazón en el interior, la motivación que me lleva a la acción es, en todo caso, compartir, expresar, dar eso que he encontrado. No necesito desesperadamente ir hacia afuera para ver si me calmo. Es al revés. Desde la calma puedo salir hacia afuera. Yo creo que ahí más o menos está dicho lo que queríamos decir. Por eso, la práctica que recomendamos, una sugerencia, es tener un horario para estas cosas. No podemos prescindir de las redes sociales totalmente, hay obligaciones laborales, familiares, etcétera, etcétera, que hacen que hoy en día, por ejemplo, WhatsApp sea casi necesario. Se hace bastante dificultoso prescindir totalmente de él. Pero puede ser muy útil definir un horario como práctica ascética de cultivo espiritual. Pues lo voy a aprender a tal hora y a tal otra. Una hermana con la que conversábamos el otro día nos decía que venía haciendo esto hace mucho tiempo. Tenía horarios muy puntuales. Y punto. Y con eso se manejaba. Y nosotros mismos estamos comprobando la utilidad que tiene prenderlo solo en tal periodo y en ese mismo periodo dedicarse a las respuestas que son necesarias. Crece el tiempo disponible, crece el silencio mental, disminuyen los estímulos, evitamos muchas cuestiones vanas y nos podemos concentrar más en lo que es necesario, en lo que es importante. Yo no quiero ni pensar que si sacáramos con reloj y con cronómetro el tiempo que dedicamos a estas cuestiones de las redes, no quiero pensar cuántas horas diarias implica. Se habló mucho en la historia de el arquetipo del monje, el arquetipo del eremita, del consagrado, del solitario, del esicasta. Hoy en día, gestionar de un modo intencional, con una atención dirigida, esto de las redes sociales, tiene mucho que ver con esto de ser monje, eremita o solitario, que es un arquetipo de aquel que se ha unificado en la búsqueda de Dios o en el encuentro con Dios. No tiene mucho que ver con los hábitos, con vivir o no vivir en un monasterio. Tiene que ver con una manera de ser y estar unificado en el propósito que da sentido y profundidad a tu vida. La curiosidad,
el contacto excesivo hacia afuera nos aliena, nos enajena, es decir, nos hace extraños para nosotros mismos. Así que esa es la práctica un poco que quería recomendar hoy, que estamos tratando de llevar adelante y que es sumamente difícil, al menos así ha sido para nosotros al principio, sumamente difícil, hasta que encontramos el gusto de esa especie de soledad y posibilidad que tenemos de unificarnos hacia adentro. ¿Cuál es el mayor enemigo? Las excusas. Tenemos muchísimas razones para estar conectados en todo momento. Muchísimas razones. La mayoría muy válidas. Sí. Pero qué lindo si pudiéramos atravesar esa zona de carencia y encontrando la plenitud que ya vive en nosotros, darla al mundo y no utilizar el mundo como un anestésico. Esa es la clave. No utilizar las relaciones, las actividades o la percepción como anestesia del dolor interno, sino que desde la paz que encontremos, salir luego a expresarla, a darla o a compartirla. Bueno, a ver si nos hemos hecho entender. Les mando un abrazo fraterno a todos, invocando, de ser posible sin cesar, el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.